días a todos. Vamos a comenzar este sermón de la mañana. Quiero hablarles de, por supuesto, como en cada sermón, la aplicación del principio divino a nuestras propias vidas. La primera bendición que Dios le dio al hombre cuando Dios le dijo creced, obviamente significaba, como mencionamos ayer, el crecer, significa el desarrollo del carácter. Principalmente el hombre debería desarrollar su carácter. ¿Qué significa una persona que tiene carácter? Dijimos que una persona que tiene carácter tiene su mente conectada a un propósito claro. Básicamente esto significa que la persona sabe lo que quiere. Pero después, para concretar este propósito, él tiene que ser capaz de dominar su cuerpo. Y esto significaría entonces que su cuerpo se estaría conectando también con este propósito. Por lo tanto, solamente después de eso, este propósito llega a realizarse. Es un hombre de carácter. Un hombre de carácter principalmente es una persona que sabe lo que quiere y que puede dominarse a sí mismo, que tiene autocontrol. Autocontrol. Sin embargo, una cosa es decir que una persona simplemente tiene carácter, y otra cosa es decir que una persona tiene carácter celestial o carácter divino. Significa que tiene un carácter semejante al de Dios. Por lo tanto, no solamente tiene un propósito individual, sino que el propósito que él tiene es el mismo propósito que Dios tiene. Es la razón verdadera por la cual Dios lo creó. Por lo tanto, estar conectado con este propósito es exactamente igual que estar conectado con Dios. ¿Se entiende? Una cosa es tener simplemente carácter y otra cosa es tener carácter divino, carácter universal, o carácter celestial, o carácter perfecto. Es haber alcanzado la primera bendición. En la historia de la humanidad hubo muchas personas que tienen carácter, pero no significa necesariamente que hayan sido personas buenas. Por ejemplo, Hitler era una persona de carácter. Él sabía perfectamente lo que él quería. Y tuvo control, era militar, tenía disciplina. Sabía cómo hacer para dominar su cuerpo. Tenía carácter, sin embargo su carácter era malo, no era un carácter divino, porque lo que él quería no estaba conectado con la voluntad de Dios. Entonces vamos a analizar un poquitito. Lamentablemente, el hombre caído perdió su carácter, perdió su valor universal. Sin embargo, nosotros sabemos que Satán existe y que sin embargo Satán no pudo haber creado nada. Ya cuando veamos la conferencia de la caída vamos a explicarlo más claramente. Pero él no puede crear nada nuevo. Él no crea nada, ¿sí? Él no creó la naturaleza caída del hombre. En realidad la naturaleza caída es simplemente una distorsión de la naturaleza original. Él solamente puede distorsionar algo o quitar algo, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que el hombre perdió. Y lamentablemente, como consecuencia de la caída del hombre, nosotros tenemos que compararnos a nosotros mismos con el resto de la creación. A pesar de que el hombre es el señor de la creación, a veces sí tiene que tomar un simple protón, un electrón, un átomo, una molécula o un animal para darse cuenta de cómo debería ser él. Para darse cuenta, a través de la observación de la naturaleza, podemos tomar conciencia de cómo deberíamos ser. Entonces analicemos un poquitito el proceso que ya vimos en un punto de la conferencia. Dijimos, por ejemplo, la relación que existe entre las cosas más simples de la naturaleza. Un protón y un electrón. Es el átomo más simple. El átomo de hidrógeno, por ejemplo, está formado por esto. Lo más simple, un solo protón, un solo electrón. Centralizado en un propósito. Dijimos que todo lo que existe tiene una parte en la posición de sujeto, una parte en la posición de objeto, un propósito, y si ambos están centralizados en ese propósito, comienza la acción de dar y recibir. Y entonces producen un resultado que es un átomo. ¿Sí? Y habíamos mencionado que cualquiera de estos elementos que nosotros saquemos del sistema, por ejemplo yo aparto el protón del sistema, no tiene ningún valor. Por sí solo no tiene ningún valor. Pero al estar conectado con un propósito mayor que él mismo, entonces de pronto forma parte de un ser superior. Y él hereda el valor de un átomo. ¿Sí? Hereda el valor de este ser superior, solamente porque está conectado con un propósito superior a él. Sin embargo,
aún este átomo por sí solo no serviría para nada. Pero si nosotros conectamos este átomo con otro, porque este es el propósito que él tiene, si uno pudiera hablar con este protón y le preguntara ¿cuál es el propósito de tu existencia?, él contestaría formar parte de un átomo. ¿Sí? Es el propósito de su vida. Pero no puedo realizarlo a menos que me una con mi complemento. ¿Sí? Centralizado en un propósito superior. Si uno pudiera hablar con este átomo y le preguntara, bueno, pero ¿cuál es el propósito de tu existencia?, él diría, está conectado con un propósito superior, que es formar parte de una molécula. ¿Se entiende? Acá tendríamos algo semejante a esto. Protón, electrón, propósito, un átomo. Protón, electrón, propósito, otro átomo. ¿Se entiende? Como todo es un proceso de fundamento de 4 posiciones. Acá hay 4 posiciones, sujeto, objeto, propósito, resultado. Acá hay otro más grande. Ahora, todo esto es sujeto, todo esto es objeto, propósito, resultado. Otro fundamento de 4 posiciones. Pero aún así, una sola molécula por sí misma no serviría para nada. Pero en realidad el propósito de ella es unirse a un propósito superior, conectarse con otra molécula semejante, donde adentro habría todo esto, por supuesto, en una relación de sujeto y objeto, y esta molécula junto con esta formaría una sustancia. ¿Sí? Sujeto, objeto, ¿no? Todo esto sería sujeto, todo esto objeto, propósito y resultado. Siempre el mismo principio. Todo el universo está regido a través de este mismo principio. Y podríamos continuar. Toda esta sustancia está unida con otra sustancia, con un propósito superior, en una acción de dar y recibir, para formar, por ejemplo, un cuerpo. Todos los cuerpos están formados por sustancias. Este cuerpo puede ser, por ejemplo, el Sol y la Tierra girando alrededor. Ya forma un sistema, es el sistema solar. Varios cuerpos centralizados en un propósito forman un sistema. Por ejemplo, pongamos acá algo concreto que ustedes están viendo. Cada pequeña partícula se unió, miles de partículas se unieron, para formar un cuerpo, que puede ser, por ejemplo, este pizarrón. ¿Sí? Está formado por partículas que a la vez están formadas por átomos, o sea que forman átomos y que a la vez forman moléculas y que a la vez forman sustancias y que entonces forman este cuerpo. Pero acá también hay una relación de sujeto y objeto, porque este pizarrón, junto con esto, con esta fibra, forman un sistema. 2 cuerpos forman un sistema, que es el sistema de escritura. Cuando yo escribo, estoy uniendo 2 cuerpos con un propósito. Pero este sistema de escritura no tendría ningún valor si no estuviera conectado con ustedes, que son un sistema de lectura. Entonces hay un dar y recibir entre el sistema de escritura y el sistema de lectura, ¿sí o no? Y forman un propósito superior. Al final ustedes están allí sentados, escuchando y leyendo, y están aprendiendo principios universales, y están creciendo espiritualmente, ¿sí? Quiere decir que este pequeño protón, por ejemplo, está sirviendo a un propósito tan grande como el de hacernos crecer espiritualmente, que después de todo es el propósito de nuestras vidas. Significa que este protón, que apartado del sistema era totalmente insignificante, ahora heredó un propósito universal. Tiene el valor de un propósito universal, ¿sí o no? Pero si yo lo aparto de este propósito central o algún otro todavía, ¿no? Yo lo aparto de todos los sistemas, lo corto de este propósito, lo corto de este propósito, lo corto de este propósito y lo corto de este propósito. ¿Se entiende? Me queda apartado del sistema este protón. ¿Tiene algún valor? Dijimos que no tendría ningún valor. Pero ¿qué sería del universo si no existieran los protones? Sin ellos no existirían los átomos. Sin ellos no existirían las moléculas. Sin ellas no existirían las sustancias. Sin ellas no existirían los cuerpos. El universo no podría existir. Entonces tiene muchísimo valor. Pero tiene valor cuando se conecta con el propósito universal. ¿Se entendió? Exactamente lo mismo ocurre con el individuo. ¿Sí? Exactamente lo mismo ocurre con el individuo. Un hombre, por ejemplo, se puede unir con una mujer y formar una familia. Esta familia se puede unir con otra familia y formar una sociedad. Esta sociedad se puede unir con otra sociedad y formar una nación. Esta nación se puede unir con otra nación y formar el mundo.
Pero ¿qué propósito tiene la humanidad entera? ¿Cuál es el propósito final de la humanidad entera? El propósito final, dijimos, que Dios en la posición de sujeto, como es un sujeto infinito, Dios es absolutamente infinito, necesitaba crear un objeto que también fuera infinito. Por eso creó al hombre con la capacidad de multiplicarse infinitamente. El hombre tiene la capacidad de multiplicarse y multiplicarse infinitamente. Por esa razón Dios creó un universo entero. El hombre debe conquistar el universo. Como parte del dominio de la creación, el hombre debería ser capaz de conquistar el universo entero y seguir multiplicándose. Entonces Dios podía verse reflejado en un objeto infinito. Algunas personas se preguntan, bueno, si Dios quería verse reflejado en un objeto, ¿por qué Dios no se conformó con crear a Adán y Eva nada más? Ya puede reflejar carácter interno y forma externa, como Dios, y puede reflejar masculinidad y feminidad como Dios. Y ya está, ya Dios tiene un objeto con el cual experimentar alegría. No, pero Dios es un sujeto infinito, necesitaba crear un objeto que refleje todas sus características. Entonces cada individuo que se multiplica está reflejando más y más características de Dios. ¿Se entiende? Quiere decir entonces que el mundo, ¿no? La humanidad, al decir el mundo no me refiero al planeta Tierra, sino a la humanidad entera, estaría formando este objeto de Dios, estaría cumpliendo con el propósito central de su existencia. Este propósito central de su existencia sería dar alegría a Dios, reflejar las características de Dios. Ahora, ¿qué pasó con la humanidad? ¿Por qué el hombre está tan denigrado? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tanto conflicto? Y sobre todo, ¿por qué si el hombre fue creado como el ser más elevado de la naturaleza? ¿Por qué si el hombre fue creado para dominar el resto de la creación, a veces se siente miserable? Y a veces nosotros estamos en nuestra casa, ¿no? Y por ahí estamos sentados ahí, en el jardín, digamos, y está nuestro perro al lado moviendo la cola y contento, y uno está medio deprimido. Y siente, ¿cómo puede ser? Yo fui creado como algo superior y estoy ahí deprimido, y él, que es un animal, un perro, es bien inferior, está feliz. Bueno, porque él está cumpliendo con el propósito de su existencia. Pero nosotros, ¿qué nos pasó? ¿Por qué a veces sentimos que tenemos menos valor? ¿Por qué a veces el individuo tiene la tendencia a deprimirse? ¿Se deprimen a veces? ¿Por qué? ¿Por qué existe, por ejemplo, los celos o la envidia en el individuo? Porque en realidad el individuo está cortado del sistema. Esta persona, por ejemplo, a lo mejor no entiende el verdadero propósito de su existencia, no está conectado línea tras línea con el propósito último. A veces sentimos, bueno, no, yo sé lo que quiero en la vida, pero lo que yo quiero en la vida a lo mejor es parcial, a lo mejor tengo hasta acá nada más bien claro, o a lo mejor tendré claro hasta acá. ¿Sí? A lo mejor soy un buen padre de familia, ¿sí? Hombre, mujer, forman una familia. A lo mejor yo tengo muy en claro que quiero el bienestar de mi familia, ¿sí? Pero mi valor alcanza un nivel familiar solamente, no es un nivel universal, es solamente un nivel familiar. Y ya hasta eso es bastante poco común, ¿sí? Porque encontrar un buen padre de familia, una buena madre de verdad, ¿sí? A veces hasta eso es difícil. Sin embargo, aunque así fuera, es muy poco. Alcanza el nivel, su valor alcanza solamente el nivel familiar. Debería trascender el nivel familiar y llegar al nivel social, ¿sí? Es un buen ciudadano. Alcanzar el nivel nacional, o alcanzar el nivel mundial, o más allá, el nivel cósmico. Quiere decir que este individuo, si estuviera conectado con el propósito final, con el propósito más elevado, automáticamente alcanzaría un valor cósmico. Por esa razón el principio divino dice, en las conferencias de Cristología, que un hombre que alcanza la perfección tiene valor único, valor divino y valor cósmico. ¿Por qué llega a tener valor cósmico? ¿Por qué un individuo perfeccionado tiene el mismo valor que el cosmos entero? Porque todo el cosmos fue creado para albergar individuos verdaderos. Cuando él alcanza el nivel de perfección, él está conectado con el propósito del cosmos. ¿Se entiende? Para Dios el cosmos no tiene ningún valor si no existe el individuo. Porque Dios no creó el cosmos como su objeto de alegría. Dios creó al hombre y a la mujer como su objeto de alegría. Quiere decir que cuando el hombre alcanza el verdadero propósito de su existencia, que es darle alegría a Dios, a través de unirse con toda la humanidad en perfecta armonía, él alcanza automáticamente un valor cósmico. Recién les di el ejemplo de cómo este pequeño protón alcanzaba un valor, heredaba el valor de todo un sistema.
¿sí? Un sistema de escritura, un sistema de lectura, y alcanzaba el valor de servirnos a nosotros para crecer espiritualmente, porque está cultivando nuestra emoción, está cultivando nuestro intelecto, está sirviendo a un propósito. Este pequeño protón, que individualmente no tendría ningún valor. Nosotros individualmente, como personas egocéntricas, no tenemos ningún valor. Perdemos nuestro valor. El hombre egocéntrico, que no sabe servir al propósito de la totalidad, sino que está centralizado en su propio propósito, pierde su valor. Y por eso, normalmente, sentimos depresión. Nos sentimos deprimidos, sentimos que no tenemos valor. Y muchas veces cuando nos toca hacer una tarea a lo mejor muy sencilla, muy simple, sentimos que no tiene valor, porque no sabemos cómo conectarla con el propósito final. ¿Sí? Por ejemplo, en la iglesia de unificación o no, en una familia, ¿no? Un día a uno de los hijos le toca lavar los platos. Y él se siente miserable, siente qué poco valor que tiene esto. ¿Por qué yo tengo que lavar platos? ¿No? La iglesia de unificación a veces a un miembro le toca, ese día le tocó lavar los platos. Si él puede conectar esto con todo el propósito, porque es todo un sistema. Si yo un motor de un auto, por ejemplo, le quito una tuerca importante o una conexión importante, no anda nada. Le corto un simple cable, no anda nada. Todo el auto perdió su valor, porque si un auto no anda, no sirve. Un simple cablecito, un simple tornillo, anuló el valor de todo un sistema. ¿Sí? Exactamente lo mismo pasa con nosotros. Cuando a nosotros nos toca una tarea sencilla a lo mejor, pero estamos conectados con el propósito final, entonces naturalmente heredamos ese valor. Pero si nosotros no tenemos esa conexión clara, fácilmente nos deprimimos. Y fácilmente sentimos que lo que estoy haciendo no tiene valor. Lamentablemente, ocurre con millones de personas que llegan a una edad determinada, por eso se habla siempre en el hombre la crisis de los 40. ¿Oyeron hablar de la crisis de los 40? Claro, porque está en una edad donde ya no es un niño, todavía no es un anciano, pero ya siente que empieza a analizar el propósito de lo que ha realizado hasta ahora, hasta dónde llegó. Y si no hizo algo realmente verdadero, empieza una crisis de depresión. Es muy conocida. Ahora, ¿cómo será esa crisis a los 50? ¿O a los 60? ¿O a los 70? Cuando ya realmente empieza a ser tarde para él. Y siente que lo que hizo en realidad estaba centralizado en un propósito muy corto. No tenía un significado universal. ¿Se entiende? Entonces muchas personas terminan sus vidas realmente deprimidos, sintiendo que tienen menos valor. Pero si de pronto pudieran conectar claramente todo lo que ellos hacen con propósitos superiores, con otras personas que están viviendo para un propósito realmente universal, automáticamente sienten que cualquier pequeño trabajito que hagan está conectado con ese sistema. Mientras yo lavo los platos, otro está haciendo otra cosa. A lo mejor otro está cocinando, u otro está dando conferencia, u otro está haciendo otra cosa. Si yo no lavara los platos, él tendría que dejar de dar conferencia para venir a lavar los platos. Quiere decir que tiene valor. Lo que yo hago está conectado con lo que él está haciendo. Es todo un sistema. En un motor de un carro, como dije antes, no hay un solo tornillo que no tenga valor. Porque si no tuviera valor, el fabricante no lo pondría. Ahorraría dinero. Cada cosa tiene valor para ese propósito general. ¿Se entiende? Quiere decir entonces, sin embargo, que este protón, volvamos al ejemplo del protón, tiene un propósito individual. Él tiene un carácter individual, ¿sí o no? Un protón es bien diferente a un electrón. La masa que tiene es totalmente diferente, es mucho más grande, tiene carga positiva, mientras esto tiene carga negativa, es totalmente diferente. Quiere decir que tiene una individualidad. Es lo que el principio llama un propósito individual. Propósito individual. Tiene propósito individual. ¿Sí? Pero ¿cuál es el valor de este propósito individual? ¿Cuál es el propósito de su existencia? Es conectarlo con el propósito colectivo. Cuando el propósito individual se usa para beneficio del propósito colectivo, entonces todo está bien. ¿Se entiende? Tiene características individuales. El electrón también. Y el átomo también. Este átomo es diferente a este átomo. ¿Sí? Uno tiene valencia positiva, el otro tiene valencia negativa. Se unen y forman una molécula. Tiene características específicas cada uno de ellos. Tiene individualidad. Tiene una personalidad, para decirlo de algún modo. ¿Sí? Una personalidad única. Pero ¿qué significa tener propósito individual? ¿Significa que necesariamente es egocéntrico? No, no es egocéntrico. Tiene que tener esta individualidad.
Con el individuo pasa lo mismo. Cada uno de nosotros tiene una vida individual, ¿sí o no? No quiere decir que tenga que ser egocéntrico, pero tiene un propósito individual y tiene que valorar ese propósito individual. No es tan correcto decir que uno tiene que negar el propósito individual. Es más correcto decir que tiene que conectar su propósito individual con el colectivo. ¿Se entiende? Pero uno desarrolla su propósito individual. Por supuesto que sí. Uno tiene que estudiar, tiene que prepararse, ¿sí? Tiene que bañarse, afeitarse, vestirse. No lo va a hacer otro por él. Tiene que cuidar su propósito individual. No está mal. Siempre y cuando lo haga para conectarlo con el propósito colectivo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Satán con el hombre? ¿Sí? Antes de borrar. ¿Qué fue lo que hizo él con el hombre? En realidad simplemente le desconectó, le cortó su conexión con el propósito verdadero. Le hizo ignorar el propósito verdadero. Él no puede crear nada falso. Él no puede crear otra cosa. Él no es creador. Pero él puede hacer que olvidemos el propósito verdadero. Si perdemos la conexión con el propósito verdadero, si perdemos la conexión del propósito individual con el propósito colectivo, propósito superior, perdemos esa conexión, ¿qué nos queda? Si yo pierdo la conexión del propósito colectivo, no lo entiendo, no entiendo la razón por la cual fui creado, ¿qué nos queda? ¿Cómo? Sí, el egocentrismo. Nos queda el propósito individual solamente. Quiere decir que no es que Satán creó el individualismo, no es que Satán creó el propósito individual. Dios creó el propósito individual. Pero Dios creó el propósito individual para estar conectado con el propósito colectivo. Cuando no lo entendemos, perdemos nuestro valor. Cuidado, es muy importante, perdemos nuestro valor, nos sentimos miserables. Y después de unos cuantos años Él nos engaña, nos hace estar centralizados en el propósito individual. Pero después de varios años, cuando pensamos, bueno, ¿dónde está el valor de todo lo que hice? Empieza una grave depresión. Y el propósito es que esa persona se vaya al mundo espiritual deprimido, porque eso es lo que marca su nivel. ¿Se entiende? El nivel espiritual elevado está automáticamente conectado y aparejado con la alegría. Siempre. Ustedes fíjense que Dios creó al hombre en el jardín del Edén. Y Edén, del hebreo, significa alegría. ¿Sí? El jardín de la alegría. ¿Por qué Dios creó al hombre en el jardín de la alegría? Porque el propósito de la existencia del hombre es experimentar alegría. Pero siempre el nivel espiritual elevado está conectado con la alegría. Siempre. Cuando ustedes estén tristes, piensen en su nivel espiritual. La tristeza va aparejada con un nivel espiritual bajo. Algo no están entendiendo. Alguna clase de energía no están recibiendo. Por eso están deprimidos. ¿Sí? Entonces el propósito es deprimir al hombre, tarde o temprano. El punto es que esté deprimido en el momento que entra al mundo espiritual. Es el propósito satánico. Que esté deprimido, angustiado y que sienta que él tiró su vida, la perdió inútilmente. Pero el hombre que puede entender el verdadero valor del propósito colectivo, ese puede siempre sentirse inspirado, aunque le toque hacer trabajos muy simples. Porque en realidad día tras día nosotros hacemos trabajos muy simples, ¿sí o no? Lavarse los dientes es un trabajo muy simple. Peinarse es un trabajo muy simple, casi no tiene valor. Por eso hay gente que cuando se deprime, ustedes van a ver, el aspecto de una persona deprimida es característico, ¿sí o no? Vean en la calle personas desahuciadas, deprimidas, no tienen energía para nada y siempre están sucios. Es muy difícil ver a una persona que esté deprimida y esté brillante, limpio, impecable, no. Está tan deprimido que ya no le encuentra valor a nada. ¿Qué valor tiene cuidar su propósito individual si al final no tiene valor para el colectivo? Entonces esa persona no se afeita, no se quiere ni bañar, y se ve en su aspecto que es un desahuciado, está deprimido, está mal, ¿sí o no? Entonces veamos cómo Dios creó las cosas. Y conectemos esto con el principio para nuestra restauración. Dios creó el universo con los mismos principios, porque esto que yo estoy poniendo acá, y por eso yo repito muchas veces en las conferencias, no es un ejemplo, esto no es un mero ejemplo, es un paralelismo, ¿sí? Porque Dios creó las cosas todas con el mismo principio, ¿sí? No es simplemente que a mí se me ocurrió el ejemplo de compararlo con los protones y los electrones, no es una comparación personal, es así como está hecho, son los mismos principios universales, ¿se entiende? Entonces veamos cómo Dios creó los principios del universo. Van a ver qué claro que es con esta comparación.
Por ejemplo, la Tierra. La Tierra representa a Dios. El Sol representa a Dios. La Tierra fue creada para girar alrededor del Sol. ¿Sí o no? ¿Sí? La Tierra fue creada para girar alrededor del Sol. Si la Tierra no gira alrededor del Sol, no habría vida en ella, ¿no es cierto? Sería fría, sería seca, sería oscura. ¿Sí? Del mismo modo, el hombre fue creado para girar alrededor de la voluntad de Dios. Al decir girar no me refiero a que gire físicamente, ¿no? Significa su vida está conectada constantemente, girando alrededor de la voluntad de Dios. Ahora, fíjense que claro que es el principio con lo que Dios creó las cosas. La Tierra gira alrededor del Sol, ¿verdad? Pero también gira alrededor de sí misma. ¿Saben? Tiene una rotación sobre su propio eje que a la vez va girando alrededor del Sol. El girar sobre sí misma significa propósito individual. ¿Sí? ¿Y es natural o no? Sí, es absolutamente natural. Si no fuera así, si la Tierra no girara sobre sí misma, ¿qué pasaría? En un lugar sería siempre de día y del otro lado de la Tierra sería siempre de noche, siempre. Sería muy triste, ¿no? Pero qué perfecto que es. Gira alrededor de sí misma y gira alrededor del Sol. Significa propósito individual porque gira alrededor de sí mismo. Ahora, ¿quiere decir que la Tierra es egocéntrica? No, gira alrededor de sí misma, pero también está girando alrededor del Sol y tiene vida. Ahora, digamos que la Tierra deja de girar alrededor del Sol. ¿Qué le quedaría? Solamente continuaría girando alrededor de sí misma. O sea, al quitarle el propósito colectivo, solamente le quedaría el propósito individual. ¿Se entiende? Seguiría girando alrededor de sí misma. ¿Qué le pasaría a la Tierra? ¿No? Digamos que la Tierra un día decide no girar más alrededor del Sol. ¿Qué le pasaría? ¿Habría plantas? ¿Habría animales? Se acaba la vida. ¿Sí? Se acabaría la vida en la Tierra, absolutamente. Entonces el hombre, lamentablemente, se apartó de Dios. Ahora, mucha gente tiene la actitud muy infantil e ignorante de pensar, bueno, si Dios existe, ¿por qué no viene? A ver, que me muestre que existe. Es lo que decía Marx, lo que dicen los comunistas, ¿no? Lo que dicen los ateos. Bueno, que me muestre. Ustedes saben que Lenin tenía una enseñanza para los niños en las escuelas, ¿no? Él se llenaba los bolsillos sobre todo con caramelos y entonces le decía, ¿alguno de ustedes cree en Dios? Si alguno decía que sí, le decía que le pida a Dios caramelos. Él obligaba que le pida caramelos, ¿no? Entonces el chico decía, Dios, dame caramelos. Entonces esperaban todos en silencio, ¿no? Y decía, ¿y qué pasó? Volví a pedir. El chico volvía a pedir, ¿no? Entonces quedaba a propósito en silencio mirándolo. ¿Y qué pasa? Ahora pedirle a Papá Lenin, ¿no? Él mandaba a sus oficiales a hacer esto también, ¿no? Entonces el oficial a veces, en el nombre de él, ¿no? Decía, bueno, ahora pedirle a Papá Lenin que te dé caramelos. Entonces el chico decía, Papá Lenin, dame caramelos. Entonces él sacaba los caramelos y se los daba a todos los chicos y todos saltaban contentos. ¿Sí? Como diciendo, ¿y dónde está Dios? No, vos pedís y nunca hay nada. No hay Dios. Esa era la enseñanza a los chicos, constante, constante. Sí, sería como si la Tierra se apartara del Sol, ¿sí? Como si la Tierra se apartara del Sol, y entonces todo muere en él. Entonces alguien le habla a la Tierra, ¿no? Y le dice, mira, en realidad tú estás seca y oscura, pero fuiste creada para otra cosa. Es lo que nos pasa a nosotros cuando alguien nos da testimonio. Fuiste creado para otra cosa. Imagínense que alguien le habla a esta Tierra y le dice, tú sabes que en realidad debería haber plantas muy bonitas, debería haber flores, debería haber pájaros, mariposas, animales, frutos, colores, océanos. En el verano la gente jugando en las playas. La Tierra diría, no, no puede ser, ¿realmente? Yo estoy tan seca y oscura y fría, ¿realmente tanta belleza habría en mí? No, no puede ser, sí, realmente, porque hay un sol, ¿no? Entonces le explica muy lógicamente. ¿Hay modo de probarle a la Tierra eso? No, no puede. Porque yo no puedo traerle el sol para que gire alrededor de la Tierra, o sea que el sol persiga a la Tierra. ¿Se entiende? No puede. Entonces tiene que tener fe. El primer paso siempre es el paso de la fe ciega. ¿Se entiende? No hay otro modo. Es fe ciega, tiene que creer. Ahora la Tierra dice, bueno, no, pero no sé si es verdad lo que me decís. No sé, no creo.
quién sabe. ¿Qué le dirían ustedes? Ustedes le dirían, mira, estás seca, estás oscura, estás fría, ¿qué tienes para perder? ¿Tienes algo para perder? Es increíble, la gente está deprimida, angustiada, no tiene propósito, está mal y alguien le habla de un principio divino maravilloso y sí, pero no sé, puede ser, no sé si voy a ir. Y a veces uno tiene ganas de ponerse un poco agresivo y decirle, mira, ¿qué tienes para perder? Estás seco espiritualmente, estás frío espiritualmente, estás oscuro espiritualmente. Igual que la tierra, seca, fría y oscura. Hay gente que está seca, fría y oscura espiritualmente, ¿sí o no? Y uno tiene ganas de sacudirlo y decirle, oye, ¿qué tienes para perder? Por favor. Entonces la persona dice, bueno, está bien, no tengo nada para perder. Y da un paso nomás, un poco. Se acerca un poco. Hasta que a lo mejor comienza a recibir algún rayito de sol, esa tierra. Pequeño rayo de sol. Ya ve alguna luz que le llegó de allá. Ya no está tan oscura. A lo mejor algún brotecito sale de planta. Muy pequeño a lo mejor. Algo. Pero ya es una prueba. ¿Sí o no? Ya es más de lo que tuvo nunca. Ya es una prueba. Y a partir de ese momento tiene que seguir teniendo fe. Pero ya es una fe diferente. ¿Sí? Ya es una fe probada. Ya él experimentó algo. Entonces hay dos pasos principales en nuestra vida de fe. El primer paso es una fe ciega. Yo no puedo traer el sol. Dios no tiene por qué correr al hombre detrás, no puede. Dios es eterno, absoluto e incambiable. Dios no va a bajar su nivel espiritual para relacionarse con un objeto caído. ¿Entienden? No puede, Dios es eterno, absoluto e incambiable. Pero si el hombre da el primer paso de fe, en cuanto empieza a circular esa primera energía universal que yo les hablaba ayer, la persona empieza a recibir algo de energía, empieza a sentir que su vida empieza a cambiar, algo empieza a florecer, ya empieza a encontrar algún propósito en su vida. A partir de ese momento, el segundo paso ya es diferente. Ya no es un paso de fe ciega, es un paso de fe probada. Y después más y más. Después llega un momento que ya hay algo de luz, ya hay algo de calor, aunque pueda estar muy frío todavía, ya hay algo. A lo mejor está muy lejos de ser perfecto, pero ya hay algo muy diferente con esta clase de tierra. Y él ya no quiere parar. Esa persona va camino a la salvación. Ya no quiere parar, ¿no? Ya experimentó algo, ya sabe que lo otro no es nada, ¿no? Lo otro, lo oscuro, lo frío, lo seco, no es nada. ¿Entienden? Entonces, nosotros somos egocéntricos porque hemos perdido el propósito central, hemos dejado de girar alrededor de Dios. Entonces solamente nos quedó el propósito egocéntrico. Y alrededor de la Tierra también hay otra cosa que gira, ¿qué es? La Luna, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Qué representaría la Luna? La Luna gira alrededor de la Tierra. ¿Hay vida en la Luna? No, no hay vida en la Luna. Si no tiene vida, significa que es materia nada más. Significan las cosas materiales. Las cosas materiales pueden girar alrededor de nosotros, no son malas, si nosotros giramos alrededor de Dios. ¿La Luna gira o no alrededor del Sol? ¿Gira o no gira alrededor del Sol la Luna? Claro que gira. Está girando alrededor de la Tierra, la cual está girando alrededor del Sol, por lo tanto está girando alrededor del Sol. Quiere decir que las cosas materiales, porque la Luna es materia nada más, no hay vida, estarían girando alrededor de Dios. No habría problema en tener cosas materiales. ¿Se entiende? No hay problema en tener cosas materiales si el hombre está girando alrededor de la voluntad de Dios. No está prohibido, no tiene nada de malo. ¿Sí? Pero cuando él deja de girar, entonces no tiene propósito. La luna misma dejó de girar alrededor de Dios. Las cosas materiales no tienen propósito para Dios. ¿Se entiende? Entonces, lo que yo estoy hablando acá ahora, entonces, lo importante de entender es el comienzo. La persona que no tiene nada que perder. La persona apartada de Dios es como la tierra apartada del sol. Está seco, oscuro y frío. No tiene nada que perder. Tiene que dar ese primer paso. ¿Ustedes creen que si Adán y Eva no hubieran caído, necesitarían tener fe? ¿Quién piensa que no? ¿Quién piensa que sí? ¿Quién no piensa nada? Anímense a opinar. ¿No necesitarían fe? ¿Quién piensa que sí? Que aún sin haber caído, ¿no? Digamos, no, ellos no caen y llegan a la perfección. ¿Necesitan la fe, sí o no? ¿No?
Algunos opinan que sí, otros opinan que no. Y está bien, eso es lo que yo quería, que haya opiniones diferentes, porque en realidad los dos tienen razón. Si nos referimos a la fe ciega, no necesitan. Ellos ya son uno con Dios, ya tienen una fe experimentada. Les pongo un ejemplo. Cuando uno tiene un niño, ¿no? Ustedes han jugado con niños alguna vez, y por ejemplo, digamos que el niño tiene 1 año y medio, 2 años. Entonces uno lo sube a un lugar alto, ¿no es cierto? Lo sube a un lugar más o menos altito y le pide que salte. ¿Sí? ¿Jugaron alguna vez así con un niño? Al principio a lo mejor él tiene un poquito de miedo. Él nunca experimentó, él no sabe lo que le espera. Ese primer paso representa este primer paso. Es la fe ciega, él no sabe lo que le espera. Pero una vez que él se tira, si se tira, entonces el padre lo recibe o la madre lo recibe y empieza a jugar con él, ¿sí? Lo hace girar alrededor de él. Generalmente hacemos eso, ¿no es cierto? Y si lo hacemos girar un par de vueltas alrededor nuestro, al chico le encanta, ¿sí? Y ahí se quiere subir y quiere de nuevo, otra vez. Y ahí se va a tirar con mucha más confianza. ¿Y después qué quiere? Después el chico dice, no, muchas gracias, basta. No, los chicos nunca dicen basta. Quieren más y más y más y más y más. ¿Cuál es la diferencia entre la primera vez y las veces subsiguientes? La primera vez era una fe ciega, él no tenía experiencia. Las otras veces ya tiene experiencia. Tiene que seguir teniendo fe en que el Padre lo va a recibir. Pero él sabe que el Padre lo va a recibir porque ya lo experimentó. Entonces Adán y Eva, ¿no? Al principio, tienen que tener fe ciega. Pero si ellos no hubieran caído, por supuesto que continúa la fe en Dios. ¿Sí? Fe en Dios significa confianza en Dios. Pero ya es una confianza experimentada. ¿Entienden? Ya uno probó que Dios está ahí para recibirlo. Ahora imagínense que el Padre la primera vez hace falta la primera vez que haya esta conexión. Entre el Padre y el Hijo, la primera vez hace falta esa conexión. Ahora imagínense que el chico lo mira al Padre y no quiere. Y el Padre dice, vení, yo sé lo que te va a esperar después. Si realmente te das ese salto en el vacío, yo sé que después te esperan muchos minutos de alegría y no vas a querer parar. Y vas a girar alrededor mío y vamos a jugar. Pero el primer paso lo tiene que dar él. ¿Sí? Es indispensable, si no, no hay alegría. Si el padre lo obliga y lo toma, no hay alegría. El padre mismo no puede experimentar alegría de eso. Entienden que al principio la belleza del amor está en la confianza, en la entrega incondicional. Es un principio que Dios creó. Ahora el padre se queda ahí porque él sabe todo lo que el chico va a experimentar y el chico dice, no, yo ni loco voy a confiar en ti. No, tienes cara de ser medio irresponsable. Y el padre se queda ahí. ¿No? Bueno, ¿quién perdió? Los dos. Los dos. El padre perdió una experiencia con su hijo, el hijo perdió una experiencia con su padre. Y hay tanta gente que deja a Dios mismo así, ¿no? Con sus brazos abiertos. Oye, yo no te voy a dejar caer. Imagínense un chico, ¿no? El hijo de ustedes, un día se sube a un árbol muy alto, peligroso, para buscar un fruto para su padre. Ustedes no quieren ese fruto, a lo mejor ni les gusta ese fruto, pero él se subió ahí para ustedes. ¿Tomarían responsabilidad por él o no? ¿Cuidarían de que no se caiga? ¿O dirían, no, que se caiga porque yo no quería ese fruto? No es cierto, porque él lo hizo para ustedes. Porque mucha gente tiene miedo y dice, bueno, ¿y si me equivoco? Si me equivoco de religión, si me equivoco de iglesia. No, mejor no. Pero todo lo que uno haga por Dios, Dios es un padre, Él va a tomar responsabilidad. ¿Se entiende? Repito, el chico se sube a ese árbol, el padre no va a decir, no, te equivocaste, ese no es el fruto que a mí me gusta. Así que si te caes, te caes. No, el padre va a decir, cuidado, lo va a ayudar. Y después va a decir, muchas gracias. ¿Sí? Cuando un chico le hace un regalo a su padre, ¿en qué se fija el padre? ¿Le puede decir el padre, no me gusta? ¿Por qué no compraste otra cosa? ¿No me gustó? No, ¿no es cierto? Está agradecido igual, porque su intención era sincera. Entonces no se preocupen por eso. No estén pensando, no, y si me equivoco, y quién sabe, porque a lo mejor... Sean sinceros con Dios, si ustedes buscan a Dios, ¿no? Si ustedes se tiran, digamos que el padre en un momento se cansa y no quiere jugar más. ¿Sí? Dice, bueno, basta. Y el chico se tira igual. El padre dice, no, te dije basta, y lo va a dejar caer. Otra vez lo va a recibir, ¿sí o no? Y si se vuelve a subir y se quiere tirar, el padre no se puede ir. A lo mejor está apurado por irse a la oficina, pero no puede, tiene que volver a recibirlo. Va a tomar responsabilidad por ese hijo, ¿sí o no? Dios está esperándonos con los brazos abiertos. No tengan temor. No pueden dejar a Dios ahí esperando. Dicen, no, yo no confío mucho en ti, no estoy muy seguro si eres responsable como para recibirme. Qué triste la vida de ese chico. Qué triste, ¿no? Nunca va a jugar,
está ahí, miserable, bueno, está bien, el padre lo baja, está bien, quédate ahí. Ya está, ahí quedó su experiencia de la vida. Si no tiene confianza en su propio padre, seguramente va a ser desconfiado en muchos aspectos y va a ser una persona sin alegría. ¿Entienden? Arrójense a los brazos de Dios. La persona que hace esto tiene una vida mucho más alegre. Pónganse en manos de Dios. No midan todo con desconfianza, arrójense a los brazos de Dios. Pongan algunas cosas en manos de Dios. Y van a ver como después de la primera experiencia, las otras vienen solas. Y uno ya nunca quiere parar. ¿Se entiende? De otro modo, nuestra vida sigue siendo seca, fría y oscura y no tiene ningún propósito. Es el valor de la fe. Y es el valor también de conectar el propósito individual con el propósito colectivo. Estar con Dios, entender a Dios. Entonces nuestra vida empieza a tener significado. De otro modo pueden llegar hacia el final de sus vidas sintiendo que todo lo que hicieron no tuvo valor. ¿Se imaginan cuántas veces uno tiene que ir al trabajo todos los días, años y años, décadas y décadas, para después llegar a la conclusión de que todo lo que hicieron carecía de valor? No tiene sentido. ¿Se entiende? No hay nada más importante entonces que heredar ese propósito universal, entenderlo y vivir conectado con él. Y que todo lo que uno haga, de algún modo, tenga conexión con ese propósito individual. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Vamos a, esta mañana y en los días subsiguientes probablemente, vamos a hablar de un tema principal. Cada sermón de la mañana quiero centralizarlo más en el carácter del hombre. Nosotros sabemos que la primera bendición es ser, y era fundamental. Para crecer, Dios le dio la bendición al hombre de crecer, porque Dios estaba buscando un objeto. Y en algún momento nosotros mencionamos que la clase de objeto que Dios busca es esa misma clase de objeto que nosotros buscamos. ¿Se acuerdan que mencionamos en un punto que a nosotros nos gusta relacionarnos con cosas que son incambiables? En un momento yo les pregunté a ustedes por qué una persona prefiere tener un anillo de oro y no un anillo de lata. Porque algunas personas dicen, bueno, el oro es más brillante, pero eso no es verdad. Un anillo de lata puede ser muy brillante también. O porque es más caro el oro. Y yo les dije, bueno, sería cuestión de cobrar más caro la lata nada más. No, la razón es que ambos se pueden ver bonitos en un momento, pero nosotros sabemos que el oro va a permanecer bonito siempre. Es incambiable, es más estable. No importa que lo ataque la humedad, el frío, el calor, siempre se va a ver igual. Mientras que otros metales se oxidan, se corroen. Entonces nosotros buscamos ese tipo de cosas, buscamos relacionarnos con objetos que sean incambiables. Nadie siente alegría al relacionarse con una persona que sea falsa, ¿no es cierto? A nadie le causa simpatía una persona que sea falsa o mentiroso, porque nos gusta saber a qué podemos atenernos con el objeto con el que nos relacionamos. Con la primera bendición, cuando Dios le dijo al hombre crecer, Dios estaba buscando que el hombre desarrolle un carácter universal, un carácter celestial o un carácter divino, que sería lo mismo, donde el hombre estaría conectado con las leyes y principios del universo y ya nada lo haría caer, sería uno con Dios. Entonces Dios podría relacionarse con un objeto absolutamente incambiable. Entonces, esto es lo que a nosotros nos importa, principalmente. Es en realidad la esencia de todas las religiones, cómo crecer espiritualmente, cómo convertirse en una persona de carácter universal. Entonces el desarrollo del carácter es el tema que yo elegí para los próximos días, porque son varios puntos. ¿Cómo es una persona de carácter? ¿Qué características principales tiene? ¿Sí? Y habíamos mencionado entonces que el hombre fue creado para tener su mente y su cuerpo centralizado en un propósito universal.
Sí, siempre que nosotros tenemos un propósito y nuestra mente comprende ese propósito, o sea, estamos recibiendo un propósito en nuestra mente, entonces nuestro cuerpo puede unirse. Quiere decir que de algún modo el cuerpo también estaría unido a ese propósito. Y de algún modo experimentamos esta energía. Y si el cuerpo responde, este propósito puede realizarse. La realización o la sustancialización de ese propósito. ¿Se acuerdan? Pero si este propósito es un propósito efímero, o sea que pasa con el tiempo rápidamente, también la motivación para unir mente y cuerpo va a pasar rápidamente. Muchas veces este hombre, un hombre así, se puede unir con una mujer también. Y a lo mejor se unen hasta en matrimonio. Pero ¿cuál es el verdadero propósito por el cual se unen? Mientras el propósito dure, el sujeto y el objeto permanecen en esta acción de dar y recibir, produciendo este resultado, que en este caso sería una familia. Supuestamente, fuimos creados para que un hombre y una mujer se unan, centralizados en un propósito eterno, absoluto e incambiable. Porque si el propósito termina, si es un propósito efímero, repito, o sea que pasa con el tiempo, el resultado también va a pasar con el tiempo. La acción de dar y recibir se va a cortar también, una vez que termina el propósito, ¿verdad? Hay gente que se casa solamente por una cuestión física, por una simpatía o una atracción física, por la juventud, por la belleza externa, y con el tiempo se da cuenta que ya no es lo mismo, por lo tanto ya no siente la misma motivación de unirse, entonces se terminan destruyendo las familias. Hay gente que se une por una cuestión de dinero, a lo mejor el propósito eran conveniencias materiales, y cuando eso se deteriora, como todas las cosas materiales, también termina la razón por la cual nos uníamos. Quiere decir que el hombre fue creado para unirse con un propósito eterno, absoluto e incambiable. Entonces puede encontrar la razón por la cual unirse con este objeto, y este objeto, si está unido por esa razón, si tiene los mismos ideales, será incambiable. Si realmente tiene estos ideales incorporados en su ser, será un objeto incambiable, el cual nos puede responder con alegría constante, ¿no? Nunca termina. Nadie está pensando en que el amor termine, nadie siente alegría que el amor termine. Nadie tiene alegría de que la belleza termine. Nadie tiene alegría de que la armonía termine. Nadie. Uno querría que fuera eterna, ¿no es cierto? Como ustedes experimentan alegría, belleza, armonía o amor, querrían que fuera eterno. El modo de buscar que sea eterno es centralizarse siempre en propósitos que no sean efímeros, en propósitos verdaderos. ¿Se entiende? Entonces, repetimos una vez más que el hombre fue creado para tener su mente y su cuerpo centralizados en un propósito. El hombre debe tener un ideal, debe saber para qué existe. Este es un hombre de carácter. Vamos a poner un hombre ideal, porque si no parecería que fuera un hombre caído, HC. Hombre perfecto u hombre ideal. Y él es la sustancialización de este propósito. Dijimos, lo primero y principal para un individuo es saber cuáles son sus principios, cuáles son sus ideales, cuál es el propósito de su existencia. Una persona que no sabe lo que quiere es una persona que no tiene carácter. Y el segundo punto principal es tener dominio sobre su propio cuerpo. Si él no puede lograr que el objeto le responda, este propósito nunca se va a realizar. Quiere decir que toda religión verdadera siempre ha enseñado la importancia de la disciplina de dominar al cuerpo físico. No se debe invertir el dominio acá. La mente debe estar en la posición de sujeto, el cuerpo debe estar en la posición de objeto. Sin embargo, millones de personas viven y sacrifican a veces sus propios ideales para ciertos placeres materiales, ¿sí? Por el poder, por el dinero, por el sexo, por el alcohol, por la droga, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por las posesiones materiales, para los placeres del cuerpo físico. Esa persona nunca puede ser considerada una persona de carácter. Porque cuando termine su existencia física, solamente quedará su espíritu. Y su espíritu está sometido en realidad a los placeres carnales. Esa es la razón por la cual existen tantos espíritus bajos. Nosotros sabemos, hemos mencionado, que existe el mundo espiritual y el mundo físico. El hombre tiene un cuerpo físico y un cuerpo espiritual. Cuando termina su vida física,
Si él lo vivió correctamente, si no se convirtió en una persona de carácter, si por el contrario vivió para los placeres carnales, va a necesitar seguir experimentando esta clase de sensaciones. Entonces buscará a otra persona en el mundo físico para poder hacer uso de ese cuerpo físico. Es muy común. Si nosotros vamos a lugares bajos, ¿no? Bares donde la gente se alcoholiza, o lugares donde la gente se droga, o algo por el estilo, vamos a ver todo ese tipo de personas confundidas, muy claramente influidos por espíritus. Y las personas que han tenido los sentidos espirituales un poco más desarrollados, han visto este tipo de cosas, ¿no? La persona que tiene vicio, etcétera, cómo se incorporan a él espíritus, está siendo poseído. ¿Por qué? Porque este espíritu vivió centralizado en un placer carnal, le gusta demasiado esta dimensión física o material. En fin, el punto es que entonces nosotros tenemos que tener un propósito claro y la mente debe estar en la posición de sujeto y no al revés. Y entonces tiene control y disciplina sobre su cuerpo físico. Son los dos puntos principales que marcan, algunos de ellos, ¿no? Porque después yo voy a mostrar algunas cosas más que marcan la diferencia entre tener un nivel espiritual, entre tener carácter y no tenerlo. Y por supuesto, la persona que tiene carácter es aquel que logra sustancializar los propósitos que él desea. ¿Se entiende? ¿Cuándo experimentamos felicidad? Experimentamos felicidad cuando nuestros deseos se cumplen. Nadie experimenta felicidad cuando todo le sale mal. Pero a veces estamos esperando que nuestros deseos se cumplan por obra del azar. Estamos a veces, ¿cuántas veces hemos utilizado este término? Suerte. ¿Quién puede definir científicamente qué es la suerte? Nadie. ¿Qué es la suerte? La idea o el concepto general que la gente tiene es una fuerza perdida en el universo que no responde a ningún principio, cosa que no existe, porque todo responde a algún principio, que cuando me beneficia, cuando de algún modo colabora esta fuerza para que mi propósito se realice, entonces yo digo que fue buena suerte. Y cuando esa fuerza colabora para que mi propósito no se realice, entonces yo digo que tuve mala suerte. En realidad, la verdad es que no existe la suerte. La suerte es el nombre que se le da a una ley desconocida. Cuando la desconocemos y esa ley se pone en acción, entonces decimos que fue buena o mala suerte. Pero en realidad es el nombre que se le da a una ley desconocida. El hombre fue creado para tomar dominio, para conocer las leyes y los principios del universo y para concretar los propósitos que él desea. Un hombre de carácter es aquel que puede sustancializar las cosas que él desea, las puede concretar en la vida. Para eso tiene que saber primero qué es lo que quiere. Si no sabe lo que quiere, no lo va a concretar. Tiene que tener muy en claro qué es lo que quiere y estar seguro que realmente eso es lo que quiere. Saber por qué lo quiere. Y segundo, tener dominio sobre su cuerpo. Realmente hacer que su cuerpo haga lo que hay que hacer para concretar este propósito. Por eso en los próximos días inclusive yo les voy a mostrar algunas fórmulas para detectar como sensores, ¿no? Todos queremos, cuando estamos aprendiendo algo, cuando una persona está aprendiendo algún instrumento, tocar la guitarra o algo, quiere saber cuánto está aprendiendo, quiere ir midiendo, ¿no? Entonces, bueno, según cómo le responda, ya más o menos puede saber si antes no sabía tocar ninguna canción y ahora sabe una o dos, ya sabe más o menos cómo va progresando. Entonces, a todos nos gusta tener algún sensor que nos pueda medir cómo voy. ¿Le gustaría tener algún modo de medir la cantidad de carácter que tienen? ¿Cuánto lograron? ¿Cuánto desarrollaron? ¿O qué nivel espiritual tienen? Millones de personas en la historia han pensado que cuando uno vive, tiene que vivir en el plano físico, y cuando se muere, recién se entera en qué nivel espiritual está. ¿Sí? Ahí se muere, se va al cielo, ahí se encuentra con San Pedro lo recibe muy amablemente, ¿cómo está? Y casi lo está por dejar pasar al cielo, pero no, primero tiene que buscar en el libro, ¿sí? El libro de la vida. Y dice, no, acá hay muchos pecados, lo lamento, el infierno, ¿sí? Y ahí él se entera que se va al infierno. ¿Han pensado así alguna vez? ¿No? Que bueno, cuando me vaya allá me voy a enterar en qué nivel estoy. Pero no es así. El cielo o el infierno se experimentan acá mismo. Y después uno va a qué nivel, al mismo nivel. El cielo o el infierno está marcado por la cantidad de acción de dar y recibir que tenemos.
Está marcado por la cantidad de alegría que podemos experimentar, por la cantidad de amor que podemos experimentar, por la cantidad de belleza y por la cantidad de armonía. ¿Sí? El cielo y el infierno no son un lugar, son un estado espiritual. Si en mi estado espiritual yo puedo experimentar una gran cantidad de amor, experimento siempre una gran cantidad de alegría, puedo crear belleza y armonía a mi alrededor, estoy en un buen nivel. Y cuando me muera, voy a experimentar la misma cantidad, porque así es como estoy. Así es como estoy espiritualmente. No es que allá me entero en qué nivel estoy, que parece que está todo bien y dices, ah, no, acá hay marcado una deuda con usted, lamentablemente va a tener que ir al infierno, pero no mucho, 1000 años, 1500 nomás. No es así. Uno puede saber ahora en qué nivel está. Entonces yo le voy a ir marcando algunos sensores para que ustedes vean, ah, ahora yo me doy cuenta más o menos, ¿no?, en qué nivel estoy. Se puede medir, según la experiencia uno puede medir. Es igual que aprender a tocar un instrumento, como digo. Bueno, si puede tocar algunas canciones, se puede decir que sabe tocar guitarra. Si no sale nada, no va a poder decir que sí sabe. Anoten esto. La justa medida del carácter está dada por nuestra capacidad de controlar nuestras tentaciones. ¿Verdad o no? La justa medida del carácter está dada por nuestra capacidad de controlar nuestras tentaciones. Si una persona tiene un propósito determinado, por ejemplo, se determina a aprender inglés. Entonces dice, bueno, para aprender inglés yo tengo que levantarme 1 hora antes todas las mañanas. Pero cuando llega el momento, porque tiene sueño, porque está cansado, no puede dominar su cuerpo y siente la tentación de quedarse en la cama en realidad. Si no puede dominar eso, está yendo hacia un camino diferente al que tenía marcado con su propósito. Una persona que va por el camino de la vida siempre se encuentra con la disyuntiva entre tener que elegir, como dijimos siempre, ¿no es cierto? La vida es una constante elección. Pero a veces no es necesariamente algo que esté definido universalmente como bien o mal. Es simplemente algo que puede convenir o no convenir al propósito que yo tengo. No es necesariamente bien o mal. Por ejemplo, ir al baño, ¿no?, hacer las necesidades de uno. ¿Es bueno o malo? No necesariamente tiene que ser ni bueno ni malo, ¿sí? En realidad es natural, ¿correcto? Bueno, ¿qué tal si hago yo ahora teniendo la cámara delante y ustedes acá escuchando? A ver, me voy. Vuelvo a los 10 minutos. Y perdón, fui al baño. Nada que ver, ¿no es cierto? En ese momento es incorrecto. No quiere decir que sea necesariamente malo, que vaya en contra de leyes y principios universales, pero en ese momento no corresponde. ¿Se entiende? O sea, cuando nosotros vamos por el camino de la vida, hay cosas que pueden tentarnos. Yo voy a la calle con una misión determinada, ¿no? Por ejemplo, tengo que ir a dar una conferencia a algún lugar y encuentro un banco en una plaza y siento, qué lindo sería sentarse acá media horita. Sentarse en un banco de una plaza no es necesariamente pecado, no es algo que va en contra de leyes y principios, pero en ese momento no corresponde al propósito que yo tengo. Si no puedo dominar esa tentación, no soy un hombre de carácter. ¿Se entiende? No quiere decir necesariamente, repito, que es algo malo, pero en ese momento no corresponde. Si no puedo dominar las tentaciones, no soy un hombre de carácter. Y al decir tentaciones, también a veces todo lo que relacionamos con tentaciones, ¿no?, está conectado con el demonio que nos tienta, ¿sí?, Satanás y las tentaciones sexuales, pero no es necesariamente eso. Porque en el mundo ideal, y esto es importante que lo entendamos, en el mundo ideal, si Adán y Eva no hubieran caído, o cuando el mundo se restaure, y cuando ya no exista el mal y cuando Satanás no exista, las tentaciones van a seguir existiendo. ¿Entienden? No necesariamente significa una entidad que nos está tentando, sino cosas, ¿no?, que están ahí porque son necesarias también, pero cada cosa en su lugar y en su momento adecuado. Una persona de carácter va hacia un lugar con un propósito determinado, y en el camino puede encontrar muchas tentaciones, ¿sí?, o desviaciones, blancos en la plaza, o una heladería, o un cine, o
¿no? U otra cosa. Pero él va directo hacia donde él quería. Y una vez que cumplió con lo que él quería, después puede, si quiere, si él decide, puede sentarse en el banco de la plaza o tomar un helado e ir al cine. Pero porque él lo decide. No porque esa cosa se le interpuso en el camino. Un hombre que no puede dominar sus tentaciones no es una persona de carácter. ¿De acuerdo? Es cosa principal. Debemos disciplinarnos. Esto se cultiva. El entendimiento de este propósito, la claridad que tengamos de este propósito, se cultiva. ¿Sí? Se puede cultivar el entendimiento. Se puede forjar en el interior uno la motivación de seguir este ideal en la vida. No importa que parezca difícil. Platón, el filósofo Platón decía, ustedes busquen el más elevado de los ideales. No le tengan temor. Que la práctica constante lo hará sencillo. La práctica constante de ese ideal hará que se vuelva sencillo. Muchas veces decimos, no, esta vida no es para mí, es demasiado elevada, es muy... No, busquen un verdadero ideal, no pueden ser mediocres. Un hombre mediocre nunca tiene carácter universal. Entonces uno busca un ideal verdadero, por más elevado que parezca, o mejor que parezca elevado inclusive. No importa que parezca que va a traer aparejado muchos sacrificios. Y la práctica constante nos va a disciplinar. Quizá en muchos casos nos damos cuenta que porque me senté en ese banco de la plaza, porque me quedé dormido, porque comí de más, porque dormí de más, porque lo que fuere, quebró mi carácter. Bueno, no importa. Me arrepiento, reconozco y me determino de nuevo. Y me arrepiento, reconozco y otra vez me determino. Y si constantemente voy haciendo esto, yo empiezo a dominar la situación. Dominar las tentaciones, repito, no significa solamente tentaciones que puedan venir de una entidad del mal. Significa tomar dominio sobre el medio ambiente. El hombre fue creado para dominar, dijimos, ¿no es cierto? Entonces el hombre en la posición de sujeto tiene que dominar las circunstancias. Un hombre de carácter es sujeto sobre las circunstancias. Él las domina, él las controla, él las coloca en su lugar. No le da ni más importancia de lo que tienen, ni menos importancia de lo que tienen. Él está en la posición de sujeto, él sabe eso. La persona que no tiene carácter es dominado constantemente por las circunstancias, ¿verdad o no? ¿Cuántas veces ustedes se sintieron deprimidos, o angustiados, o atormentados por las circunstancias? Entonces están en la posición de objeto de las circunstancias, y se siente que están siendo manejados, manipulados por estas circunstancias. Entonces, el control, aunque parezca una cosa pequeña, repito, a veces uno siente, bueno, no, me siento un rato en el banco de la plaza, no es tan terrible, no es tan grave, pero ustedes tienen que pensar, aunque sea una simpleza, está quebrando mi carácter, ¿entienden? No es el hecho de cuánto los va a perjudicar o no, a lo mejor nadie se va a enterar, a lo mejor nada grave va a pasar, pero ustedes tienen que sentir, sí, pero este no es el propósito, yo estoy quebrando de este modo mi carácter. Si puedo dominar esto, me voy a educar, me voy a autoeducar, me voy a formar, me voy a cultivar y voy a forjar un carácter mucho más elevado. ¿Entienden? Vamos a hablar de un segundo aspecto. Un segundo aspecto del carácter. Hay una ley universal que se llama la ley del dominio del centro. La ley del dominio del centro. ¿Qué significa esto? Bueno, del mismo modo vimos el principio universal de la relación de sujeto y objeto en la acción de dar y recibir, centralizado en un propósito, producen un resultado. ¿Alrededor de qué está girando el sujeto? Alrededor del propósito. ¿Alrededor de qué está girando el objeto? Alrededor del sujeto, que a la vez está girando alrededor del propósito. ¿Sí? Y por tanto el resultado está girando alrededor del propósito. ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es el centro de dominio de todo esto? ¿El sujeto? El propósito. ¿Sí? Dijimos que el sujeto gira alrededor del propósito. ¿Sí? El propósito sería como el sol.
La Tierra gira alrededor del Sol y la Luna gira alrededor de la Tierra. Quiere decir que la Luna está girando alrededor del Sol también. ¿Sí? Quiere decir que hay una ley universal que es la ley del dominio del centro. Todo gira alrededor de un centro, siempre. Les voy a poner varios ejemplos para que ustedes vean cómo hay una ley universal donde si se pierde el centro, se pierde una estructura entera. Por ejemplo, imagínense ustedes que tienen un destornillador, ¿no? Así bonito como este. ¿Qué tal? ¿No? Tienen que sacar un tornillo y le dicen, ¿me prestas un destornillador? Y alguien le da un destornillador así, ¿no? Lindo trabajo van a tener. Porque ¿cómo aplican la fuerza? ¿La aplican en este sentido o la aplican así? ¿No? A veces hay un destornillador así, ¿no? Alguien lo utilizó mal para abrir una puerta que se había trancado y se le dobló todo. Después, ¿pueden utilizarlo? ¿Qué perdió? Perdió su centro, ¿no es cierto? Debería ser así. Si es así, yo puedo aplicar fuerza, ¿no? Y puedo desatornillar algo. Pero este perdió su centro. Y como perdió su centro, perdió la posibilidad de aplicar la energía. Y la energía es la esencia de todo lo que existe en el universo. Si yo no puedo aplicar la energía, no puedo hacer ningún trabajo. Definimos energía como la capacidad de realizar trabajo, ¿no es cierto? Pero yo no le puedo aplicar energía, por lo tanto no puedo realizar ningún trabajo. ¿Sirve para algo? No sirve para nada. ¿Qué pasaría en un disco? Imagínense ustedes que tienen un disco y este fabricante, como quiso fabricar algo novedoso, para ver si, porque los fabricantes siempre están pensando en a ver si pueden hacer algo más novedoso, ¿no? Para ver si se vende, para ver si pueden hacer mucho dinero. Entonces, como lo quiso hacer bien novedoso, le puso el agujero acá. ¿Sí? ¿Qué tal va a ser ese disco? No se puede. Puede hacer distintos discos. En la historia se han fabricado distintos materiales para los discos. ¿Se acuerdan de los discos muy antiguos? No sé si ustedes habrán visto. Eran muy gruesos, pesados, ¿sí? Después se hicieron más flexibles. Ahora están los compact disc, ¿no? Y seguramente pueden evolucionar el material, ¿sí? Y el surco cada vez más finito. Ahora en vez de haber una púa hay un rayo láser. En fin, eso puede variar. Pero hay algo que no puede variar, que es la posición de su centro de dominio. ¿Sí? El centro de dominio. Centro de armonía. Si no hay un centro de armonía, se pierde. En fin, podemos poner muchísimos ejemplos. Siempre que se respeta el centro de armonía, entonces la cosa funciona. Ustedes saben ahí en la naturaleza algo que parece extremadamente frágil y sin embargo es una de las estructuras más sólidas que hay. ¿Sí? El huevo de gallina. ¿Sabían que es una estructura muy sólida? Si uno quiere aplicar una fuerza al huevo de gallina, en este sentido, si uno le aplica una fuerza con los dedos, ¿no? Con la mano, en este sentido, en estos puntos, es sumamente difícil romperlo. ¿Sabían? ¿Sí? Es casi imposible. Imposible. Es muy, muy, muy difícil para el hombre, ¿no? Poder romper un huevo en ese sentido. Prueben. Pero si uno quiebra este eje un poquitito nomás, ¿cuánta fuerza necesita para quebrarlo? Muy rápido. ¿Sí? Otra vez, ¿sí? La ley del dominio del centro. El ser humano tiene una columna vertebral. ¿Sí? Cuando una persona tiene problemas en la columna, ¿hay alguno de ustedes que tiene algún problema en la columna? Es bastante común. ¿Alguna desviación? Levanten la mano. Quiero saber qué porcentaje. Debe haber más. ¿Sí? Siempre. Lamentablemente hay un porcentaje muy grande de personas que tienen problemas en la columna. Duele. ¿Sí? O sea, si la columna está desviada, si la persona tiene la columna desviada, siempre tiene mucho dolor de espalda, ¿verdad o no? ¿Sí? Siempre siente dolor de espalda. Porque es un eje, ¿no? Es la ley del dominio del centro también. Y la energía se transmite a través de la columna vertebral. Si la persona tiene la espalda bien derecha, hay gente que tiene la espalda bien correcta, no tiene ningún problema, y ustedes lo ven, que son ancianitos a lo mejor, 80, 85, 90 años, y uno los ve a veces, ¿no? En los barrios, así, cargando cosas, y andando en bicicleta, trabajando en el jardín, y uno dice, qué increíble, ¿no? Sí, pero tiene su espalda bien. Si su espalda está doblada, probablemente a los 20 años ya llega una hora del día temprana donde ya está muy cansado, pierde energía. ¿Verdad o no? Espiritualmente ocurre lo mismo. ¿Cuál es la columna vertebral espiritual? Nuestra relación con Dios. La persona que tiene una buena relación vertical con Dios
posee muchísima energía, ¿sí? Tiene una relación verdadera, vertical con Dios, y posee mucha energía. ¿A qué me refiero con que posee mucha energía? Bueno, fijémonos un poco en la gente de la historia. San Lorenzo fue quemado en una parrilla, sin embargo estaba feliz de morir en nombre de Cristo, hasta el punto que podía bromear. Él dijo, ya estoy cocinado de este lado, pueden darme vuelta si quieren. Es verdad, no le importaba. No es que no le dolía, pero él estaba tan orgulloso de morir en el nombre de Dios que podía soportar eso. Jesús estaba crucificado en un momento terrible, porque la crucifixión, ¿no? En el momento que uno está colgado ahí, ustedes vieron a veces por el simple hecho de estar parado en un lugar, ¿no? Se nos hinchan las piernas, ¿no? Los vasos sanguíneos parece que van a explotar. Estando colgado en la cruz, es una muerte muy lenta, es una tortura terrible, ¿no? Las piernas parecen que van a explotar porque los vasos sanguíneos empiezan a hincharse más y más. Es muy, muy difícil tolerar ese momento. Sin embargo, Jesús dijo, Padre, perdónalos. O sea, todavía estaba pensando en otras personas, no en él. ¿De dónde sacaba esta gente esta fortaleza? San Esteban murió apedreado. Morir apedreado, fue el primer mártir cristiano, es una muerte muy lenta, ¿no es cierto? Muy lenta. Una pedrada a lo mejor le sacó un ojo, otra pedrada le pegó en una parte crucial de la cabeza, ¿no? Cada pedrada lo llevaba un pasito nada más hacia la muerte. Sin embargo, murió agradeciéndole a Dios en poder morir en su nombre. ¿De dónde sacaba esta gente esa fortaleza? En su relación vertical con Dios. Si hubieran dudado un poquitito de que lo que estaban haciendo tenía valor, ¿podrían haber tolerado? Si en ese momento los ataca una duda de que esto vale para algo, ¿podrían haber tolerado? Si en ese momento los ataca una duda, el tormento se multiplica por 10. ¿Sí? Pero si no tiene duda, de algún modo saca esa fortaleza. Su mente está dominando su cuerpo. ¿Se entiende? Es la columna vertebral. Entonces, en la ley del dominio del centro, podemos aprender muchas cosas. Por ejemplo, tomen conciencia que Satán está dispuesto a dejarlos creer cualquier cosa que ustedes quieran creer, menos la verdad. ¿Entienden? Porque de ese modo él los lleva a un extremo o al otro. Por ejemplo, si una persona empieza a sentir, bueno, yo no sirvo, yo no soy muy bueno, a mí me falta mucho, tengo muchos pecados, él viene y le dice, mira, es verdad, tienes razón, pero no solamente que no eres bueno, eres el peor. En realidad realmente no sirves para nada. En realidad realmente eres una basura. En realidad nadie puede llegar a quererte. En realidad nada tiene sentido. Un extremo total, ¿sí? Para ver si lo puedes deprimir totalmente. Ahora digamos que la persona empieza a pensar, la verdad que yo no estoy nada mal, ¿no? Bastante bien hago. Satanás viene y le dice, no es solamente que haces bien, eres el mejor. No hay otro como tú. ¿Por qué tienes que seguir a este? ¿Por qué tienes que escuchar lo que dice aquel? Tú eres el mejor. ¿Entienden? Él está dispuesto a dejarlos creer cualquier cosa que quieran creer, menos la verdad. Porque de este modo, él nos desequilibra. Satán es el dios de los extremos. El dios falso de los extremos. Y Dios es el Dios verdadero del centro. Es el Dios verdadero del equilibrio. Porque la verdad es que uno no es ni tan fabuloso ni tan basura. ¿Sí? Entonces, Él está dispuesto a dejarnos creer cualquier cosa que querramos creer, menos la verdad. Entonces nos pone en un extremo. ¿Y en ese extremo qué pasa con este equilibrio? Se pierde el equilibrio. Empecé hablando del carácter, ¿no es cierto? El desarrollo del carácter. Y dijimos que una persona de carácter es una persona que sabe lo que quiere y es una persona que puede tomar dominio sobre su cuerpo físico. Pero también una persona de carácter es una persona equilibrada. Ustedes van a ver que el equilibrio, esta simple palabra, el equilibrio es la respuesta a muchísimas preguntas que ustedes van a tener en la vida. Muchas veces parece que hay cosas contradictorias y las dos cosas parecen la verdad. Y uno piensa, bueno, entonces ¿cuál es la verdad? Porque parece contradictorio. La respuesta es el equilibrio, siempre. El equilibrio entre ambas cosas, o sea, ni un extremo ni el otro. ¿Cómo es entonces una persona de carácter? Por ejemplo, hay una relación vertical y una relación horizontal.
¿Sí? La relación vertical en el hombre es su relación con Dios. Dios y el hombre. Y la relación horizontal es de este hombre con otras personas. ¿Sí? Y es muy común que cuando una persona se determina a vivir una vida de religión, entonces empieza a entender la importancia de la verticalidad. Pero muchas personas caen en la trampa. Cuando Satanás ve que esa persona ya se determinó a hacer una vida religiosa, que no lo puede cambiar, entonces lo lleva hasta un extremo. Bueno, está bien, entonces es bien vertical, totalmente espiritual, y la persona se pierde. ¿Sí? O sea, ya pierde contacto con este mundo, parece una persona extraña. Está perdido, está poseído. No, porque a mí me enseñaron la importancia de ser vertical. Y es verdad, es importante ser vertical. Pero las relaciones humanas, ¿para qué existen? ¿Sí? Lo vertical y lo horizontal. ¿Cuál es la respuesta? Entonces alguno viene y le dice, mira, no, estás muy raro, ¿no? ¿Por qué no vas a un club? ¿Por qué no tienes amigos? Ah, entonces la persona se olvida por completo de Dios, ¿sí? Y se vuelve totalmente horizontal. Todos son fiestas, todos son bromas, ¿sí? Totalmente horizontal. Siempre es un extremo u otro, ¿verdad o no? O es totalmente vertical hasta el punto que se vuelve raro, o es totalmente horizontal hasta el punto que es un hereje y un ateo, no cree en nada. Porque Satán está dispuesto a dejarlo a ir. No hay problema, quiere ser religioso, que lo sea. Pero trata de ponerlo en un extremo hasta el punto donde la persona termina siendo confundida. ¿Cuál es el carácter verdadero de una persona? El equilibrio. El equilibrio entre lo vertical y lo horizontal. Y no digo traten de ser un poco menos verticales, no, tengan una buena relación con Dios, pero no pierdan los pies de la tierra. No pierdan los pies de la tierra. Hay una relación horizontal que es importante también. ¿Se entiende? El equilibrio es la respuesta. Hay una relación entre lo interno y lo externo. Antes de escuchar el principio divino, a lo mejor muchos eran muy externos, ¿sí? La importancia de lo externo. Todos, hermanos o hermanas, no hay diferencia. A lo mejor las hermanas un poquito más, no sé. 2, 3 horas en el espejo, ¿sí? Solamente para el pelo, ¿no? No hablemos de la pintura, eso son 2 o 3 horas más. ¿Sí? Totalmente externas. Entonces un día escuchan el principio divino y bueno, no, ahí se entera, por primera vez en su vida, que tiene un espíritu, que también necesita un poquitito de belleza. Y pasa también. Entonces, bueno, ahora es religiosa y anda hecha un desastre. Es verdad, yo lo he visto. Hermanas con el dobladillo mal hecho, así nomás, mal peinada, no importa nada. No, ella es religiosa ahora, ¿no? ¿Es verdad o no? Un extremo o el otro. ¿Y la respuesta cuál es? El equilibrio, ¿no? Tiene una buena actitud interna, es muy aseada con su espíritu, lo cuida, lo protege, no quiere que se manche su corazón, pero también tiene que cuidar un poquito su aspecto externo. ¿En qué medida? En una medida equilibrada. ¿Sí? ¿Verdad o no? La relación entre emoción e intelecto. A lo mejor antes lo único que nos importaba eran los estudios, algún título colgado en la pared. ¿Sí? Después nos dimos cuenta, no, es importante desarrollar el corazón. Y también pasa un poco lo mismo. La persona viene, se une a la iglesia, empieza a aprender a amar a Dios, a hacer oración, etc. Nunca jamás lee un libro, nunca jamás lee los diarios. Hay gente que uno le pregunta cómo se llama el presidente de Estados Unidos, no sabe. ¿Sí? ¿Leen los diarios? No, es muy importante, ¿no? Algún equilibrio entre ambas cosas. Pero la persona o es totalmente externa, ¿no? No cuida para nada su espíritu y su corazón y va y lo único que quiere es su estudio, ¿no? Su trabajo, ¿no? Convertirse en un experto en la materia que está estudiando o en la carrera que está estudiando y olvida por completo el cultivar sus emociones, cultivar su corazón. Cuando le dicen que esto es importante, entonces olvida por completo lo otro, ¿no? Olvida de leer alguna cosa, de cultivar un poco su intelecto también. ¿Cuál es la respuesta? El equilibrio. Y así podemos seguir y seguir, ¿sí? Porque hay un centro, hay un dominio del centro, ¿no? La ley del dominio del centro que está manejada por Dios. Pero Satanás es el Dios de los extremos. Cuando uno tomó una decisión, él siente que a lo mejor no lo puede parar, pero él puede utilizar nuestra propia energía para desestabilizarnos. Bueno, ¿quiere ir para ese lado? Que vaya, yo lo empujo más todavía. Pero lo descontrolo y lo mando hacia un extremo. La persona
que puede desarrollar su carácter y tomar dominio sobre las circunstancias es la persona que tiene equilibrio en su vida. ¿Se entiende? Equilibrio. Y hay otro puntito más, aparte del equilibrio, que es la flexibilidad. Equilibrio y flexibilidad. Y fíjense ustedes cómo hay un paralelismo total con el cuerpo físico. ¿Cuándo ustedes dirían que una persona tiene dominio sobre su cuerpo físico de algún modo? Tiene que tener equilibrio y flexibilidad. Si la persona es rígida, dura, imagínense que yo caminara así como un robot, ¿no? ¿Dirían que yo tengo dominio sobre mi cuerpo físico? O si me cayera, ¿no? No tengo ni equilibrio ni flexibilidad. Pero cuando uno hace gimnasia, en realidad, ¿qué está buscando? ¿No? Flexibilizarse, elastizarse, ¿sí? Claro, uno va a un gimnasio y ahí es donde nosotros los religiosos somos incomprendidos a veces. Porque la gente dice, no, porque es rara que es la vida de ellos. Eso es tan tonto como ir a un gimnasio y decir, pero qué raro que se mueve esta gente. ¿Será que caminan así por la calle? ¿Caminan así en la calle? No, ahí está en el gimnasio. Está buscando alguna elasticidad. Después va a caminar normal en la calle, pero tiene elasticidad. Si se va a caer, él tiene equilibrio y elasticidad, porque ya practicó. Entonces la gente nos ve practicando un ejercicio para cultivarnos espiritualmente. Dice, qué raro, ¿por qué ellos viven así? Porque es un ejercicio. La elasticidad, ¿sí?, o la flexibilidad nos extiende para aprender a tolerar, para aprender a amar. Primero tolerar, después abrazar, después amar, ¿sí? La persona que no tiene esta elasticidad va haciendo su mundo cada vez más pequeño. Es exactamente igual que el cuerpo físico. Cuanto menos flexibilidad se tenga, bueno, cada vez va a caminar menos, cada vez va a correr menos, cada vez va a hacer menos deporte, y al final va a ser, ¿no?, como muy aburrido, ¿no?, porque no puede elastizarse un poco. Espiritualmente ocurre lo mismo. Hay gente que es tan, discrimina tanto a los demás, que por el color, que por la raza, que por la nacionalidad, que por el idioma, que por la religión, que por la política, que por el partido que practique, que, ¿sí o no? Discrimina. Se hace cada vez menos elástico para abrazar a los demás. Entonces su mundo se hace muy pequeño, ¿sí? Porque tiene que ser del mismo color que él, tiene que hablar el mismo idioma que él, le tiene que ser del mismo partido que él, y entonces no queda nadie, ¿sí? Hay gente que no le queda casi nadie. 2 o 3 amigos nada más. Ese es su mundo. ¿Entienden? Sin embargo, hay un ejercicio. Igual que hay un ejercicio físico para lograr flexibilidad o elasticidad, también hay un ejercicio para lograr flexibilidad y elasticidad espiritual. Por ejemplo, el perdonar, ¿sí? Yo perdono a alguien, entonces me estoy estirando de algún modo para seguir abrazándolo, a pesar de que hizo algo que no estaba de acuerdo con lo que yo hubiera hecho. Pero yo perdono, yo tolero. Entonces, con ese ejercicio de amar al prójimo, ¿no? Y cuando una persona tiene esto, cuando una persona hace gimnasia, un deportista, y se va perfeccionando más y más, cuanto más grande es el desafío físico, más le gusta. ¿Sí o no? Un gimnasta que hace, por ejemplo, salto largo, no se conforma con el primer saltito que dio y dice, bueno, esta es mi medida y hasta acá llegué para siempre. Siempre quiere más, siempre quiere más. Y de algún modo, ese desafío lo excita, lo pone contento. La persona que entendió este ejercicio espiritual, cuanto más diferente sea la persona a lo que él es, más le gusta, ¿sí? Si es del otro lado del mundo, de alguna cultura, de alguna tribu, de algún lugar de quién sabe qué parte del mundo, y es tan diferente a mí, más le parece excitante, más lo quiere conocer, más quiere ser su amigo, ¿sí? Porque él ya tiene este ejercicio y su mundo se va haciendo más y más amplio. ¿Entienden? Entonces, si ustedes se fijan un poco en el plan de Dios, Él tenía un plan elástico también, flexible, no era algo quebradizo, era flexible. Muchas personas dicen, bueno, pero la flexibilidad no se puede confundir con la corrupción. O sea, yo tengo mis principios, pero me tuerzo. No, es muy diferente hablar de flexibilidad y hablar de maleabilidad. ¿Entienden? Un alambre, por ejemplo, es maleable, es diferente. Yo lo tuerzo y queda torcido. Eso es malo. No estoy hablando de eso, ¿eh? Muchas personas han confundido cuando yo hablo de este tema. Me han dicho, pero eso de, ¿no?, uno tiene ciertos principios y al final se tuerce un poquitito, ¿no es corrupción? Claro que es corrupción. No estoy hablando de eso. Un elemento flexible significa que nunca perdió el dominio del centro. ¿Sí? Nunca. Uno lo torció, pero internamente, en su carácter interno, sigue teniendo la misma forma, porque si lo suelta, vuelve a su carácter interno. ¿Se entiende? Quiere decir que nunca perdió su forma original. Nunca perdió sus principios originales.
solamente se elastizó para abrazar, pero cuando abraza trae hacia el principio de nuevo. Eso es muy importante. Hasta las columnas de un edificio, ¿no? Una vez una persona me dijo, no, pero las columnas de un edificio no son flexibles, son rígidas, si no el edificio se cae. ¿Qué opinan? ¿Tiene razón? No, son flexibles. ¿Sí? Muchos edificios o puentes están montados, inclusive sus columnas, en ruedas, porque en el verano, con el calor, ¿no?, se dilata y con el frío se contrae. Ustedes saben, todos los materiales se dilatan con el calor y se contrae con el frío. Si no tiene este sistema de ruedas para moverse un poco, se quiebra. Se quiebra. ¿Sí? Pero en realidad, por supuesto, tiene una estructura básica. Tiene una estructura básica, que eso no se puede violar. Si se viola más allá de eso, por supuesto, se cae todo. Entonces los principios y las leyes son fundamentales, pero tiene la flexibilidad, ¿no?, para poder abrazar y volver a su punto original. Abraza y vuelve a su punto original. Si ustedes tienen una regla, por ejemplo, metálica, ¿no?, entonces uno puede torcerla, pero si la suelta, vuelve a su lugar original. Entonces no confundan flexibilidad con maleabilidad. Las personas maleables, Satanás los tuerce como él quiere y los deja torcidos. No me refiero a eso. Pero si no somos flexibles, nos volvemos intolerantes. No toleramos nada de lo que no esté dentro de mi estructura mental. Entonces no puedo abrazar. Esa clase de personas no puede dar testimonio a otros. No puede testificar. Porque tiene una estructura demasiado cuadrada. No puede abrazar a otros. El que es diferente a lo de él juzga solamente, acusa, juzga. Pero la persona flexible abraza y después enseña su principio. Entonces siempre está rodeado de personas que practican un principio claro. ¿Se entiende? Entonces, volviendo al comienzo de lo que hablé, el desarrollo del carácter. Persona de carácter significa persona que sabe lo que quiere, tiene sus leyes y sus principios muy claros, tiene dominio sobre su cuerpo físico, controla las tentaciones y es una persona equilibrada y flexible. ¿Sí? Pero todas estas cosas se cultivan, todas estas cosas se ejercitan, pero yo empiezo a ejercitarlas. ¿Cuándo ustedes empiezan a ir a un gimnasio? Cuando entienden que lo necesitan, cuando entienden que es bueno, y ahí aplican una cantidad de energía que tienen en sus vidas para hacer la gimnasia que necesitan, porque entienden que es bueno. Cuando la persona entiende que es bueno tener principios claros, dominar su cuerpo físico, controlar sus tentaciones, tener equilibrio, flexibilidad, entonces, una vez que lo entienden, pueden empezar a practicarlo. No permitan que Satán los ponga en un extremo ni en el otro, sean siempre equilibrados. No discriminen ni eliminen de su vida gente porque son diferentes, abracen, sean flexibles y después traigan a la gente a un principio verdadero. Entonces, poco a poco se va desarrollando de este modo el carácter. Y la persona que tiene carácter, dijimos, es aquel que concreta sus propósitos, los realiza y entonces puede ser feliz. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias.